Muy buenas tardes. Queremos darles una calurosa bienvenida a esta segunda sesión de Diálogos en Acción, tanto a quienes nos acompañan hoy aquí de manera presencial como a quienes lo hacen de manera telemática. Diálogos en Acción es un ciclo de mesas de encuentro con el que perseguimos acercarnos e intercambiar buenas prácticas entre CEPSA y la comunidad canaria a través del potencial de nuestro capital humano, de nuestros profesionales, compartiendo conocimientos y experiencias. La ponencia que abre la sesión de hoy está a cargo de Laura Hernández, responsable de los servicios médicos de CEPSA en Canarias, quien enfocará su discurso hacia la salud y el bienestar dentro y fuera del trabajo. Laura pondrá de relieve la importancia que dan empresas como CEPSA a la promoción integral de la salud, tanto física como emocional, y cómo ello se refleja en el bienestar de sus profesionales, incluso en el de sus familiares. Programas como Tu Salud nos mueve, que CEPSA anima a compartir, como luego escucharán, son clave. En esta sesión, presidida por José Manuel Fernández Sabugo, director de CEPSA en Canarias, nos acompañan además representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, de la Universidad de La Laguna, de la Asociación Española contra el Cáncer y también del Cabildo de Tenerife, que más adelante les serán presentados por el moderador de esta sesión, Andrés Brito. Aprovecho la ocasión para agradecerles también su participación, pues sin duda los cuatro aportaron un gran valor con sus intervenciones basadas en su propia experiencia. Tras ello, el público conectado online podrá formular sus preguntas por escrito a través del chat de la sesión, lo que también va a enriquecer este diálogo que queremos mantener entre CEPSA y la sociedad de las islas. Y antes de dar paso a Laura Hernández, quisiera recordar que Diálogos en Acción es un proyecto impulsado por el Comité de Enlace CEPSA Santa Cruz, cuyos integrantes decidieron relacionar cada sesión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conscientes de que está en manos de todos y cada uno de nosotros cumplir con este llamamiento universal de la ONU para adoptar medidas de lucha contra la pobreza y el hambre, para combatir las desigualdades y proteger el planeta. El contenido del encuentro de hoy está relacionado con los ODS número 3, Salud y Bienestar, y 8, Trabajo decente y crecimiento económico. Además de con el 17, Alianzas para lograr los objetivos, que es transversal a todos los encuentros que vamos a mantener bajo el paraguas de Diálogos en Acción. Sin más, les deseamos que les resulte fructífera esta sesión y les cedo la palabra a Laura Hernández. Cuando quieras, Laura. Todos los que estamos aquí escuchando esta sesión somos protagonistas del programa de salud y bienestar de CEPSA, trabajemos o no en la compañía, e iremos viendo el porqué. Hoy en día, la prioridad en el mundo es la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la define como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o de enfermedades. En relación al bienestar, me gustaría destacar la definición dada por la empresa Gallup, que considera que nuestro bienestar resulta de la combinación de la pasión por lo que hacemos cada día, de la calidad de nuestras relaciones y de la seguridad de nuestras finanzas, nuestra fortaleza física y el orgullo que sentimos por nuestra contribución a la comunidad. Y precisamente las empresas que están apostando por promocionar la salud en sus empresas están trabajando en todas estas dimensiones, en los aspectos positivos que tiene el cuidar la salud física y mental, en el trabajo que desempeñamos en nuestras relaciones a través de la conciliación, de la flexibilidad horaria, del teletrabajo y la estabilidad financiera. Si tenemos en cuenta datos de salud, el Ministerio de Sanidad publica que hoy en día la población adulta es sedentaria en un 36% en su tiempo libre. Si consideramos obesidad y sobrepeso, más de la mitad de los adultos tienen exceso de peso. También el tabaco y el alcohol son muy protagonistas en la vida de muchas personas. Sin embargo, el consumo diario de frutas y verduras no llega al 50% de la población a diario. Y como bien sabemos, ansiedad y depresión están incrementándose cada día más. Todo esto tiene un impacto importantísimo y puede desarrollar patologías crónicas de tal forma que en términos de salud y económico el coste es muy elevado. El interés por la promoción de hábitos saludables en las empresas e instituciones es creciente y confiemos en que continúe siendo así. Y además también se da que los trabajadores cada día demandan que su empresa se ocupe también de su salud.
Ser una empresa saludable es ocuparse de la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores a través de la prevención y promoción de la salud. Debe ser un compromiso ético que esté integrado en la política de la empresa. Cepsa tiene marcado como objetivo estratégico la salud y seguridad de sus trabajadores y de las personas con las que se relacionan. Establece procedimientos específicos para que se den las condiciones de trabajo seguras con el fin de prevenir y minimizar los riesgos derivados de su actividad. Cepsa se ocupa de forma activa de la salud integral de todos los empleados, más allá de los requisitos legales, para que adquieran hábitos saludables que mejoren su vida dentro y fuera del trabajo. Hace unos años, ya hace más de 5 y 6 años, la dirección de Cepsa no duda en incluir en su plan maestro convertirse en una empresa saludable basándose en el modelo de empresa saludable de la Organización Mundial de la Salud. Así nace el programa Tu Salud Nos Mueve, que se une a iniciativas ya consolidadas en la compañía, como el plan de apoyo al empleado, el teletrabajo, la conciliación, una dilatada experiencia en vigilancia de la salud, medicina asistencial, campañas de prevención del cáncer y también de otras patologías crónicas, campañas de donación de sangre, y todo ello nos hace convertirnos en una empresa saludable. Tu Salud Nos Mueve es un programa de salud y bienestar bien estructurado, con objetivos definidos, indicadores y un seguimiento continuo para crear una cultura saludable dentro de la empresa. Está liderado por un equipo multidisciplinar que consolida el proyecto donde están implicadas todas las áreas de la empresa. ¿Y cómo lo hemos hecho hasta ahora? Tuvimos claro que lo primero que teníamos que hacer era analizar cuál era nuestra situación real, cuáles eran las necesidades de salud específicas de nuestro colectivo. A través de los datos obtenidos, se elaboró un programa de prevención de riesgo cardiovascular que se basaba en 3 pilares fundamentales: alimentación saludable, combatir el sedentarismo y el abordaje de las emociones. Ya desde ese momento entendimos que era fundamental la salud física y mental de los trabajadores. Y si en ese momento era importante, ¿quién nos iba a decir que cuando ya lo estuviéramos implantando vendría una situación sanitaria tan compleja que ya sería imprescindible el hacerlo? Y luego llegó la implantación. Para ello tuvimos claro que el plan de comunicación tenía que ser vivo, atractivo, emocional, con un lenguaje directo y sencillo que invitase a las personas a participar de forma voluntaria. Se trataba de hacer conscientes a los trabajadores del impacto que tiene el cuidado de la salud en todos los aspectos de la vida, profesional y personal, y cómo esto influye también en sus familiares. Otro aspecto muy importante que tuvimos en cuenta es que debía estar dirigido a todos los empleados de la compañía, que somos unas 10.000 personas, con una diversidad enorme: países, cultura, género, idioma, centros de trabajo, refinería, estaciones de servicios, aeropuertos, diferentes jornadas laborales. En los 2 primeros años nos enfocamos en el bienestar físico, entendiendo que esto también tiene un impacto en el bienestar ya emocional. Nos centramos en potenciar los beneficios que tiene llevar una alimentación saludable, principalmente a través de la dieta mediterránea y la realización de actividad física. Con los sanitarios propios de Cepsa, que conocemos a los trabajadores, su salud, sus inquietudes y sus necesidades, se realizaron consultas que las denominamos Healthy Winners, para que aquellas personas que de forma voluntaria que tuvieran obesidad o sobrepeso quisieran adquirir hábitos saludables y bajar de peso, lo hicieran acompañados de nosotros. Ese primer año se perdieron en la compañía 338 kilos de peso. En el apartado de la nutrición lo completamos con formación e información con profesionales expertos, nutricionistas, médicos, técnicos en prevención, que nos daban sesiones
y cuando no se podía asistir de forma presencial también se grababan para que todos pudiéramos tener acceso a ellas. También en los centros de trabajo, donde contamos con servicios de restauración, de forma continua, los servicios médicos revisamos la idoneidad de los menús para que sean cada vez más saludables. Y también se pone en cartelería, respetando siempre, por supuesto, la libertad de las personas en su elección. Completábamos esto con una información con infografía, pequeñas guías e incluso juegos para que fuera más atractivo acercarse a todos los beneficios que tiene la alimentación saludable. También mejoramos la oferta en las máquinas de vending. Realizamos talleres con cocineros expertos donde nos enseñaban que se pueden realizar menús saludables y muy apetecibles. Habíamos identificado que el deporte era una demanda. Es verdad que en nuestro colectivo ya había gente que era muy deportista, así que se creó los embajadores del movimiento saludable, que son compañeros que animan y promocionan a participar en las acciones que llevamos a cabo. El programa de actividad física lo soportamos en una app deportiva donde cada trabajador registraba todos sus pasos, kilómetros o distancias que recorrían. Lo hicimos a través de caminar, de nadar, del ciclismo y también participamos en las Olimpiadas Interempresas, con lo cual nos retábamos con otras empresas a movernos y a sumar kilómetros. Y además con un fin benéfico. Les garantizo que este hincheo incrementa absolutamente la participación de los trabajadores. Nos apoyamos también en escuelas de la espalda para prevenir lesiones musculoesqueléticas, así como mejorar las posturas, sesiones informativas con deportistas, fisioterapeutas. Ambas actividades, tanto la nutricional como la deportista, tuvieron una gran acogida y vimos los resultados. Y como les comentaba desde el principio, tuvimos clarísimo que el abordaje de las emociones era imprescindible. Al llegar la pandemia, nuestra prioridad fue, por supuesto, acompañar y asesorar a los trabajadores y a sus familias, dando seguridad en momentos de tanta incertidumbre. Cuando el contacto físico no es posible, las herramientas digitales nos permiten continuar estando cerca de las personas. En nuestra compañía, además, también contamos con un programa de atención al empleado en donde hay apoyo psicológico por expertos, donde a través de bien sesiones, consultas telefónicas o incluso consultas presenciales, el trabajador tiene un gran respaldo. Además de estos servicios, periódicamente fuimos impartiendo charlas y talleres con profesionales externos donde tratábamos temas tales como la gestión del estrés o del sueño y tuvo una amplia participación en la época del confinamiento. Y en este punto me encantaría destacar una iniciativa que está liderada por una compañera en el cual de forma voluntaria crearon un grupo de mindfulness. Se comenzó siendo de forma presencial en la Torre de Madrid, donde pocas personas se unían, pero de forma continua. Cuando llegó la pandemia tenían claro que esta actividad había que continuar haciéndola. Entonces, por eso se utilizaron las herramientas digitales. Y lo único que ha sucedido es que cada vez tiene mayor impacto y el seguimiento es creciente. Dicho por los propios participantes, les ha ayudado a vivir esta situación muchísimo mejor y ven cómo día a día sigue mejorando su salud emocional. En estos momentos seguimos trabajando, por supuesto, en el bienestar emocional e incluso queremos seguir avanzando en otras dimensiones del bienestar. Actualmente estamos realizando de nuevo aquel análisis que se hizo al principio para ver en qué situación estamos, integrando tecnología, Big Data, inteligencia artificial y una vez conozcamos nuestras necesidades, seguir avanzando. Otra cosa que me parece interesantísimo es que acudimos también a foros donde otros profesionales y otras empresas, como aquí va a ocurrir esta tarde, comparten sus experiencias. Además, se hace de una forma muy generosa, con lo cual es una oportunidad
para seguir aprendiendo y mejorando cada día. En CEPSA, las personas están en el centro de nuestra estrategia y la gestión de su salud y bienestar forman parte de nuestros valores. Y les puedo garantizar que estos programas impactan en la salud. De la mano de mis compañeros aprendí lo importante que es una respiración consciente, parar, ese viaje hacia el interior. Así que a partir de ahora, cada día integro en mi vida 5 minutos de respiración o de meditación por las mañanas y por la noche. Y esto me ayuda a gestionar mejor mis emociones y aceptar las circunstancias de la vida. En casa es cierto que siempre hemos comido bien, aunque ahora las frutas y verduras tienen mucho mayor protagonismo. También he ido incorporando poco a poco la actividad física semanal, aunque si mis hijas me están escuchando posiblemente digan que ahí tengo mucha área de mejora todavía, pero es cierto que sigo aprendiendo. Es necesario que las empresas acompañen, asesoren, faciliten herramientas para la mejora de la salud integral de los trabajadores. Aunque sin duda, y como se habrán dado cuenta, nosotros somos los únicos responsables de nuestro cuidado y de adquirir esos hábitos saludables. Somos libres para decidir si lo hacemos o no, pero sabiendo que con esfuerzo y entrenamiento podemos conseguirlo. Y siempre es un buen momento para comenzar. Si recuerdan, al principio de la sesión comenté que todos somos protagonistas del programa Tu Salud Nos Mueve de CEPSA. Porque esta sesión y nuestro programa tendrá todo el sentido si a partir de hoy tiene un impacto en la comunidad. Les propongo que cada uno de ustedes se comprometan con cambiar algo de su día a día para mejorar algunos de sus aspectos y lo vayan incrementando a lo largo de la vida. A nivel personal les puedo garantizar que también va a impactar en la familia, porque así nos lo trasladan nuestros trabajadores. Y en aquellos casos que sea posible, integrándolos también en la empresa. Múltiples actividades, mayor contacto con la naturaleza, caminar a diario, correr, subir y bajar las escaleras en vez de coger el ascensor, llenar nuestra vida de color con frutas y verduras de temporada, pensar, respirar de forma consciente. Y les propongo a los que ya llevan una vida saludable, que seguro que los habrá, que igual el propósito podría ser contagiarnos a los demás. Estoy segura de que esta transformación no ha hecho más que comenzar. Hagamos del cuidado de la salud nuestra filosofía de vida. Seamos ejemplo para que las nuevas generaciones crezcan disfrutando y normalizando en sus vidas los hábitos saludables para una sociedad más sana y feliz. Muchísimas gracias. El cuerpo humano es una maravilla y además es tremendamente agradecido porque le damos un poquito de agua, de luz, de verduras, de proteínas y si nos alejamos de cosas peligrosas, igual nos dura 90 años a pleno rendimiento. Sin embargo, es fantástico contar con un entorno laboral que fomenta también la salud y que de alguna manera nos ayuda, con las pautas que nos ha dado la experta, a vivir de una manera no solamente más sana, sino más larga y con mayor calidad de vida. Muy buenas tardes de nuevo a todos y a todas las que nos siguen a través de los medios telemáticos. José Manuel Fernández Abú, director de CEPSA en el archipiélago. Le quiero preguntar no tanto como responsable de la totalidad de la empresa, sino como trabajador que también está viviendo los beneficios de Tu Salud Nos Mueve, este programa que nos acaban de describir. ¿Qué significa para usted como ser humano el integrarse también en un programa como este? Bueno, pues aprovechando el foro y la intimidad me voy a desvestir. Yo llegué a Canarias hace 6 años, creo recordar, y pesaba 6 kilos más. O sea que ese es el primer mensaje para decir que si quieres puedes, ¿no? Y que bueno, que gracias a estos mensajes, porque bueno, Laura nos manda unos mensajes
subliminales, pero es tan sumamente hábil que no nos coacciona, nos deja, digamos, que la iniciativa sea nuestra. Entonces, bueno, hago esta introducción a título de chascarrillo, pero de verdad es un pleno orgullo poder trabajar en una compañía donde en el minuto cero pone a las personas por delante de todo. Y eso no es un eslogan, eso se ha podido ver, por ejemplo, en las situaciones difíciles como la pandemia. Es decir, la persona lo primero y después vendrá el negocio, es algo que es muy fácil de decir, pero cuando te lo demuestran, pues evidentemente, digamos, tienen tu compromiso para el resto de la vida. Y eso es CEPSA y esa es mi experiencia como un trabajador más, que es lo que soy. Hoy tengo mis responsabilidades, pero desde luego estoy trabajando en CEPSA desde hace 32 años y siempre he sentido que CEPSA me cuida. Muchísimas gracias, bienvenido, gracias por participar en la segunda mesa y vamos a ir saludando también al resto de los invitados. Comenzamos por el vicedecano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna, Ángel Chinea. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo fomenta específicamente la Universidad de La Laguna estos conocimientos en el alumnado que el día de mañana van a ser líderes, van a ser responsables de empresas que también probablemente tendrán la vocación de ser saludables y de fomentar la salud entre sus trabajadores y trabajadoras? Nosotros, la universidad tiene un gabinete de seguridad y de salud dentro del mismo, en la que los 20 y tantos mil profesores, alumnos y profesores que estamos ahí, casi 25.000 personas entre paz, alumnos y profesores, y personal de servicios, completamos la familia de la universidad. La preocupación por la salud no puede ser de otra manera, puesto que evidentemente dentro de la universidad hay especialistas en salud, no solamente el gabinete de salud de la misma, desde el punto de vista laboral, sino también hay especialistas y técnicos, como todo el mundo puede entender, que están constantemente trabajando en estos temas. Evidentemente nosotros todos los años pasamos unos reconocimientos médicos en la parte de salud del siguiente Laura, que es la parte física, pero también existen numerosas medidas de apoyo permanente y sobre todo se está permanentemente actualizando al profesorado y proponiendo al alumnado en general y a todo el personal numerosos seminarios y actuaciones para que de alguna manera siempre esté la universidad viva en todos estos términos. Démonos cuenta que es una empresa, iba a decir, una entidad, una institución pegada a la sociedad. Nuestra responsabilidad es no solamente con los que formamos parte de la misma, sino también con todo el colectivo al cual intentamos ayudar y fomentar no solo el conocimiento, sino también los buenos hábitos y sobre todo ese concepto que siempre se ha querido plantear, que es la responsabilidad social que tiene la universidad en todos sus términos, y de hecho uno de nuestros parámetros justamente es el mismo. Y en tal sentido, pues está constantemente promoviendo actividades de todo tipo, seminarios, reuniones. El deporte es un elemento fundamental, no puede ser de otra manera, tanto entre alumnos como entre sus profesores. En definitiva, se está avanzando en estos términos. Es verdad que es una empresa muy grande, una institución muy grande, es verdad que hay numerosos colectivos muy dispersos por todos lados, pero se está avanzando en ese sentido, ¿no? Yo creo que en la reciente pandemia nos ha demostrado, afortunadamente, que las campañas de prevención que se hicieron, incluso la resolución de los problemas de la no presencialidad, también nos permitió resolver esa dificultad que en su momento tuvimos mediante una respuesta tecnológicamente muy potente. Y eso evidentemente nos permite mirar el horizonte con bastante digamos, optimismo. Decíamos que la preocupación no puede ser otra en la medida en que somos una empresa de servicios, una institución de servicios, y nuestra obligación es estar permanentemente de cara a la comunidad y la sociedad. Y desde luego la demanda social por la salud y la preocupación por la misma, por supuesto que está presente, ¿no? No podemos no serlo de otra manera, ¿no? Muchísimas gracias. Saludamos también a Dayana Garelli, que es técnica en prevención de la Asociación Española contra el Cáncer. Dayana nos contaba, antes de entrar en la retransmisión, los 4 pilares con los cuales su organización está fomentando la salud en la sociedad y nos encantaría que nos lo contara. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto para mí compartir con ustedes este día. Y sí, como bien decías, nuestro trabajo en la asociación, primero que nada quiero darle lugar a las personas que lo forman, que son los pacientes, son las familias, son colaboradores, son voluntarios sobre todo, y son los profesionales, ¿sí?
Si bien nosotros impartimos diferentes actividades, acompañando por supuesto a los pacientes y a sus familias en los tratamientos que tienen que transitar, también y en la investigación, sobre todo es un punto a destacar, mi trabajo está basado en lo que es la prevención, ¿sí? Estando cerca de la gente, de la población, generando entornos saludables. Y sí, todas nuestras actividades se basan concientizando y promoviendo sobre los 4 factores de riesgo que, como bien decía Laura, uno es el sedentarismo, la alimentación, el alcoholismo y el tabaquismo, ¿sí? Y también me gustaría sumar la prevención de los cuidados de la piel, muy importantes también. Nosotros centramos nuestro trabajo en eso, estando cerca de la población, escuchando sus demandas, realizando actividades que permitan formar parte, ¿sí? Darle una vueltita a esto de la promoción de la salud, ¿sí? Sino como generar estos entornos, estando cerca de la gente. Por ejemplo, las últimas actividades que yo les contaba que estábamos realizando eran unas rutas saludables, que son destinadas para gente sedentaria, que no realiza ningún tipo de actividad y son convocados una vez por semana a realizar actividad física en una dificultad leve, porque es para gente que se está iniciando, acompañados de nuestros voluntarios que siempre están firmes ahí. Y bueno, esto es una supervisión que se da por 3 meses con la intención y el objetivo final que tiene este proyecto es que esto después continúe en el tiempo, ¿sí? Que lo tomen como un hábito. También brindamos diferentes charlas de alimentación saludable en cole. Justamente ahora estamos iniciando un proyecto para empezar a cambiar esto, concientizar a los niños a través del juego, haciendo competencias sobre snacks saludables, es el nombre del proyecto puntualmente, que son desayunos saludables, ¿sí? Eliminar los alimentos procesados, las bebidas azucaradas, desde las primeras etapas, ¿sí? Para que estos chicos crezcan naturalizando estas cosas, y es ahí donde yo considero que está un poco el foco donde se puede cambiar y bueno, y básicamente son esos 4 factores que apuntamos, donde está centrado mi trabajo y bueno, seguiremos en ese camino, pero bueno. Laura, si quieres educar a un niño hay que empezar por su abuelo. Y de hecho, es importante el dar ejemplo a los críos. En el caso de la Asociación Española contra el Cáncer, tienen una iniciativa maravillosa que tiene que ver con la gamificación, es decir, enseñar jugando. ¿De qué manera nosotros podemos también transmitir todos estos valores a los más pequeñitos de forma que lo integren como nos lo está contando Dayana? Yo creo que lo decíamos, siendo ejemplo. Exacto. Sí, es cierto, yo estoy con Dayana completamente, que oye, si empezamos ya desde pequeñitos, muchísimo mejor, lo decíamos al final. Si ellos ya lo integran como algo, probablemente ni habría estos foros, no serían necesarios. Pero vamos a ser nosotros su ejemplo, ya es la única forma de enseñar, ¿verdad? Y luego encima que es que nos va además a beneficiar, o sea, es que son todo ventajas. Hablando de ejemplo, tenemos aquí a un representante de la principal institución de la isla, del Cabildo de Tenerife, que es Jorge Ribes, jefe del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Cabildo. ¿De qué manera el Cabildo se convierte también en un ejemplo por esa praxis que lleva a cabo con los trabajadores que forman parte de la institución? Buenas tardes. Primero agradecerles la invitación a participar en este foro y extender ese agradecimiento y felicitación por estos diálogos en acción, que yo creo que son muy interesantes no solo para el sector empresarial, sino en general para la sociedad tal y como se están planteando, ¿no? El Cabildo de Tenerife desde hace ya muchos años, estoy hablando hace más de 25 años, lleva realizando actuaciones dirigidas a la promoción de la salud para sus empleados. Lo que pasa es que lo cierto es que una vez, o transcurridos unos años, una vez se incorpora el personal sanitario que actualmente constituye nuestra unidad de salud laboral, son ellos, unos excelentes profesionales, son ellos los que de verdad sistematizan el trabajo, lo organizan de forma adecuada y cuando de verdad empezamos a trabajar promoviendo la salud. Tanto es así que llega un momento que después de diversas campañas, incluso el Cabildo ya aprueba su máximo órgano de gobierno, el Consejo de Gobierno del Cabildo, aprueba la programación de promoción de la salud. Nos convertimos en una de las primeras administraciones del Estado en adherirse a la Declaración de Luxemburgo de la Promoción de la Salud.
creo que fuimos la segunda después de un pequeño ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, pero vamos, que desde hace ya muchos años, estamos hablando de 2011, 2010, se trabaja en serio en esta materia en el Cabildo, desarrollando muchas campañas de promoción. Veía un poco reflejado cuando la doctora Hernández explicaba lo que se hacía en CEPSA, algunas de las cuestiones, el uso de las aplicaciones informáticas para móviles para promover la actividad física, evitar el sedentarismo, campañas muy concretas que se siguen repitiendo durante todos estos años para prevenir determinadas patologías, algunos tipos de cáncer, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, que por cierto tiene algunos proyectos que recomiendo para cualquier empresa, muy interesantes, muy bien diseñados. El proyecto de Solidaridad en la Empresa, creo que se llama así, ¿verdad? Corrígeme por favor, Dayana, si me equivoco. Tienen herramientas y recursos a disposición de cualquier empresa, muy bien diseñados, muy sencillos, pero además con una base científica muy potente, o sea, un poco evitar el problema que tenemos hoy en día, que muchas veces las fuentes de información no son las adecuadas y las personas quieren cuidarse, pero no encuentran una fuente de información fiable de verdad, pues aquí nos lo ofrece y además de forma continuada a lo largo del año. Así que recomiendo que cualquiera que esté interesado utilice las herramientas de la Asociación Española contra el Cáncer, con quien también hemos realizado algunas campañas incluso muy curiosas de entrega de fruta al personal y algunas medidas que llaman la atención, ¿no? Y que es lo que un poco al principio nos interesa. Mantenemos además campañas muy concretas para colectivos en función de los resultados de la vigilancia de la salud. Cuando detectamos que un colectivo determinado, pues lo que decíamos antes, a lo mejor está subiendo de peso, no una persona o dos, sino en general vemos que el colectivo con la edad pues se realizan acciones muy concretas para ese personal. Pero yo sí que querría decir, o que dejar claro, que no solo es una cuestión de personal sanitario, porque a veces un poco confundimos esto. Tenemos que tener claro que esto aquí la dirección de las empresas, de las organizaciones, sean administraciones públicas, sean empresas privadas, la dirección se tiene que implicar en esto porque es un problema de todos y la solución está en manos también de la dirección, no solo el personal sanitario puede solucionar estos problemas. Y desde el punto de vista de la prevención hay una cuestión también fundamental. Cuando una persona, por mucho que nosotros tratemos de que una persona haga deporte en su vida extralaboral, se alimente mejor, tenga hábitos de vida más saludables, si después cuando llega a su trabajo se encuentra que 8 horas al día tiene unas condiciones inadecuadas, tiene un esfuerzo mental o físico muy elevado, relaciones personales inapropiadas, un estrés muy elevado, de poco nos servirá que se cuide mucho en su casa, porque son 8 horas al día durante toda una vida laboral. Entonces tenemos que cuidar estos aspectos, lo que llamamos los factores psicosociales, los tenemos que cuidar mucho también en la empresa para cuidar la salud de las personas. Como bien decía la doctora Hernández, la salud no es solo una cuestión física o fisiológica. El bienestar social y el bienestar emocional es también muy importante y esto debemos cuidarlo. Para eso hay unas herramientas, las evaluaciones de riesgos psicosociales, que deberíamos aplicarlas incluso con más frecuencia de lo que solemos hacerlos en la mayor parte de las empresas y esto es una de las vías en la que también trabaja el Cabildo de Tenerife. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Laura, también hay que contextualizar la salud porque en Canarias tenemos mucha papita, mucho sedentarismo y eso también influye pues, en diversos grados de obesidad, por ejemplo, o de colesterol. ¿De qué manera en Canarias podemos dar unas recomendaciones que sean más específicas para nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser y de estar? Bueno, yo creo que hay que disfrutar de lo que somos y de nuestra cultura, o sea, eso, lo que pasa es que no es incompatible. Oye, lo puedes hacer de forma moderada y aparte incrementar, sobre todo movernos, o sea, yo creo que hay que, incluso con nuestra alimentación podemos comer bien y luego, oye, pues moverse más. Pero sí, y además hay tantas posibilidades. Al personal de CEPSA entiendo que se le recomienda, que ya nos lo has contado, la dieta mediterránea. Por pero supuesto. Un poquito de mojo de vez en cuando. También. Sin duda. Muy bien, muchas gracias. Carlos Díaz es el actual tesorero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Y hay una cosa muy clara, Carlos, y es que en un pueblo perdido en el que a lo mejor el médico va 1 o 2 veces por semana, la referencia de salud principal es la farmacia. Así es. Bueno, primero hablarte que farmacéuticos hay trabajando en múltiples áreas de la sociedad, ¿no? Inspectores de salud pública, análisis de aguas, análisis de alimentos, ¿no? En los hospitales directamente también hay un personal farmacéutico muy importante y por supuesto, que es lo más conocido, la red enorme de farmacias, hay más de 22.000 farmacias en todo el país. Puede no llegar correos, pero va a haber una farmacia en un pueblo. Desde luego la referencia general. Me estaba antes oyendo la exposición de
Laura, y veía que tenías el programa que se llama Tu Salud Nos Mueve. Casi podría ser el lema de un farmacéutico, ese tipo de lemas en las que realmente trabajamos por ello. El farmacéutico se ocupa generalmente de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y luego el tratamiento de la enfermedad cuando esta ya se ha manifestado. Las farmacias, sin lugar a dudas, han sido el lugar y desgraciadamente en este último año y medio que hemos tenido de pandemia, en algunos momentos ha sido el único lugar al que ha podido asistir la población en un momento determinado para sus problemas de salud que han tenido y que no han podido asistirlo a través de lo habitual que era el centro de salud, porque no podían acceder fácilmente a ellos. Nos hemos encargado de esas patologías menores en un momento determinado que podían llegar a tener, esas inquietudes de salud que podían tener los ciudadanos, pues derivarlos al médico en el caso de que ya que viéramos que eran realmente un poquito más graves y derivarlos hacia los hospitales, porque realmente eran los sitios donde podían ir en un momento determinado con algo más y desde luego solventar los problemas habituales. Casi hemos actuado también de consultorios, porque es verdad que había mucha incertidumbre, mucho problema psicológico inicialmente, nosotros éramos los primeros, pero es verdad que teníamos que estar de cara al público. Dentro de las farmacias, dentro de los ámbitos en los que trabajan los farmacéuticos, el fomentar como empresa, de hecho damos los consejos cómo no los vamos a poder seguir nosotros. Bueno, que hay veces que habría que decir, haz lo que digo, no lo que hago, pero en fin, vamos a intentar que aplicarnos nosotros mismos lo que realmente intentamos que la población entienda. No queremos el farmacéutico profesional del medicamento, pero intentamos que los medicamentos se utilicen de la manera más adecuada posible, de la menor manera posible. Antes hablaba Dayana también de problemas de ansiolíticos, o tú también decías algo de que había un aumento de ansiolíticos, un aumento de medicamentos para tratar un poco los problemas mentales, digamos, los problemas del sistema nervioso. Hay que intentar bajarlos, o sea, yo creo que hay una sobremedicación también, hay una sobreexcitación, digamos, de la población con este tipo de medicamentos y hay que intentar reducirlos porque al final la gente no los necesita. Tú puedes necesitar un ansiolítico en un momento determinado de tu vida que estás pasando por una fase de crisis muy gorda. Se ha muerto un familiar, has perdido un trabajo, ha habido algún problema. Ahora estamos viviendo en Canarias desagradablemente lo que está pasando en la isla de La Palma. En esos momentos es normal que uno pueda necesitar una ayuda terapéutica indicada, pero solo en esos momentos. No puede ser que empiece ahí y ya lo siga teniendo durante el resto de la vida. Hay que intentar tratar y desde la farmacia intentamos solventar esos problemas que a veces no todo el sistema sanitario es capaz de atender. Recuerdo que hace muchísimos años, Carlos, yo tuve la oportunidad de entrevistar a la que en aquel momento era la presidente del Colegio de Farmacéuticos y me dijo una cosa que no he olvidado y es que consultar con el farmacéutico no es automedicarse. Y me gustaría que de alguna manera incidiera usted también en esto como consejo para las personas que nos están viendo. Obviamente hay una indicación farmacéutica, es decir, el hecho de que una persona venga y me pida un medicamento sin yo tener ninguna otra noción sobre lo que está necesitando, eso sí es automedicarse. Ahora, si me pregunta sobre alguna patología que tiene, oye, ¿me puedo tomar esto? ¿Es necesario? ¿Qué puedo hacer? Desde luego la indicación farmacéutica es la que le va a tutelar sobre ello. Y desde luego cuando detectamos que el problema va un poco más allá de nuestro ámbito y que requiere una visita profesional más especializada, derivamos inmediatamente hacia el médico, que es lo que deberían hacer inicialmente. De esa manera también el sistema sanitario funcionaría un poquito mejor. Los centros de salud irían realmente las personas que lo necesitaran de alguna manera y dado que las farmacias están disponibles durante muchas horas del día muy cercano a la persona, debería ser el primer paso y de hecho siempre estamos con las autoridades reclamando un poquito más de compromiso en ese sentido, porque al final tienes un profesional de la salud, el primer sanitario en el que te entiendes está debajo de tu casa y es el farmacéutico. Claro. Muchísimas gracias a las personas que están participando en nuestra mesa de diálogo a través del chat. Estamos recibiendo ya también las preguntas, por favor formúlenlas a través del chat que aparece ahí y las iremos trasladando también a la mesa. Y enhorabuena, doctora, porque las felicitaciones están lloviendo también por la forma, no solamente el contenido, sino la manera de transmitirlo. Y hay además una pregunta muy interesante que nos formula uno de los participantes y es ¿de qué manera está midiendo de forma objetiva la empresa la participación de los trabajadores en el programa? Pues sí que lo hacemos. Tenemos un equipo multidisciplinar, como lo decía. Hemos creado un sistema de gestión de empresa saludable que mensualmente, semestralmente, nos reunimos y vemos toda la participación. Entonces, bueno, tenemos unos indicadores ya establecidos y vamos analizando
cada uno de ellos. Por ejemplo, por decir alguno, el grado de participación cuando hacemos sesiones informativas o formativas. Y entonces vamos adaptándonos a la demanda de los trabajadores, porque lo principal, lo decía, el trabajador está en el centro y hay que escucharle, eso está clarísimo, ahí se basan los programas de salud y lo vamos haciendo así. Y como digo, vamos adaptándolo según incluso hemos modificado, porque no vamos a decir que, oye, hemos hecho acciones que luego no tienen el impacto que pensábamos encontrar, y bueno, por eso se hacen esos estudios. Y luego se hacen encuestas de salud, esos resultados también se muestran a toda la población para que sepamos por dónde estamos. También nos preguntan, en relación con lo que estás contando, si los representantes sindicales, por ejemplo, o los propios trabajadores se implican en lo que es el diseño del programa, no solamente en su implantación. Pues precisamente yo, no quise entrar en todo el detalle, pero es cierto que en ese equipo multidisciplinar yo comentaba que están todas las áreas de la empresa, y también la representación sindical trabaja con nosotros en ese equipo de gobierno que llamamos. Y sí, y estamos teniendo y además me crea gran satisfacción, porque sí es cierto que cuando comenzamos, nosotros, como también llevábamos muchísimos años haciendo acciones de salud, pero ahora las hemos ordenado, las hemos puesto en un programa. Pues cuando comenzamos, es verdad que siempre las iniciativas partían de la empresa hacia el trabajador, con mayor o menor éxito de participación. Pero justo ahora, y ahora lo cuento aquí, el otro día un trabajador compartía conmigo en el despacho, dice: Laura, estamos llegando a la madurez como empresa saludable. Bueno. Dice, porque no son solo ustedes los que nos proponen acciones, somos nosotros los que ahora, a través de los delegados de prevención, a través de otras reuniones, otros foros, nos plantean a nosotros y nos demandan nuevas acciones de salud. Entonces, la verdad que estamos muy contentos en ese sentido. Eso además se está reflejando en los más de 300 kilos que ha adelgazado la empresa desde que se puso en marcha el programa. Pero con solo el primer año, ¿eh? Sí que hay una medición objetiva con un aparato que se llama báscula. Bueno, señores invitados, señora, quiero pedirles, para que vayan trabajando en esto mientras se responde a la siguiente pregunta, un titular de lo que le han escuchado a la doctora. Es decir, ¿cómo resumirían? ¿Qué sacan en claro y sobre todo qué conducta es importante llevar a cabo a raíz de la ponencia? Y hay una pregunta para ti específicamente, Dayana, y es: se han sentido muy tocados con el tema de lo de las rutas saludables, les han llamado la atención y quieren saber cómo poder participar, cómo poder apuntarse, a dónde se tienen que dirigir. Bueno, yo tengo asiento, digamos, en la sede de ADEGE, que es en el sur de la isla. Durante el cuatrimestre pasado estuvimos realizando diferentes rutas por los diferentes ayuntamientos, hubo 10 rutas activas. Este cuatrimestre ya tengo activas 2 rutas en Güímar y ahora el 10 de octubre se inaugura otra que la hago en ADEGE. La promoción de estas rutas saludables se da por diferentes vías, ya sea por las redes sociales de la asociación, y la difusión también es empujada por los ayuntamientos, ¿sí? Pero bueno, desde la página del ayuntamiento o de la asociación pueden contactar conmigo y bueno, a ver, según el lugar donde está la gente consultando, a ver qué podemos armar. Hasta quizás podemos lanzar una ruta nueva en función de la demanda de la gente, que es justamente lo que hablábamos con Laura, que la gente empieza y se compromete y quiere participar. De hecho, hoy le contaba hace un ratito que cuando venía para acá a un colegio, la directora de un colegio me llamó para dar una charla sobre la campaña del cáncer de mama. Y digo, si bien siempre hubo empatía y respuesta positiva cuando nosotros queríamos impartir alguna acción de prevención, pero ahora es como que la comunidad y la población empieza a demandar en función de lo que visualizan y de los pedidos y de las cosas que suelen pasar en diferentes ámbitos. Y eso es muy interesante porque habla del cambio que estamos teniendo. Hay uno de los participantes, doctora, que está preocupado por la calidad del aire en el espacio interior de la empresa. ¿Qué podemos decirle? Bueno, yo solo puedo hablar de CEPSA, la verdad, y entonces nosotros sí que, como decía antes en la sesión, fue nuestra prioridad absoluta, estar cerca de los trabajadores y dar seguridad. Eso lo hizo toda
la empresa y por supuesto los servicios médicos. Y el área de seguridad pues implantó medición de CO2 en los espacios cerrados. Obviamente tuvimos en cuenta la distancia, la ventilación. Quiero decir que hemos trabajado, obviamente, siguiendo las recomendaciones dadas por las autoridades, y eso lo hemos hecho. Y sinceramente creo que en toda esta situación de pandemia, todas las personas que trabajamos en la compañía, y yo puedo decir que por mi puesto de trabajo en concreto, pues lo he tenido que hacer siempre de modo presencial, hemos estado, obviamente, muy tocados, como hemos estado todos, pero con seguridad. El concepto de salud ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ahora ya integra otra serie de ideas, como puede ser la salud mental, lo estamos viendo, o incluso la salud medioambiental. Pero, ¿qué otro ámbito habría también que incluir dentro de lo que es el concepto global de salud? Es una pregunta para todos. Sobre todo porque me ha llamado la atención que ha hablado la doctora de la salud financiera, que también sería otro elemento a tener en cuenta. ¿Qué se les ocurre? Claramente, si me permite, la salud financiera, como bien hablabas, forma parte de tu bienestar general, ¿vale? Probablemente sea de lo que más genera inquietud mental. Realmente, al final, lo que más afecta a la salud y el equilibrio emocional de una persona es tener una cierta seguridad financiera, es decir, que tener mis necesidades cubiertas, las de mi familia, el saber que voy a poder asumir la educación de mis hijos, el poder hacer frente a las obligaciones hipotecarias que he asumido, desde luego es básico. No sé, realmente hemos tenido, no sé si introducir en el problema de la isla de La Palma, me he encontrado yo personas que han perdido su empresa y me decían, me da igual perder mi casa, pero no quiero perder mi empresa, no puedo perder mi modo de vida, mi fuente financiera. Claro. ¿Por qué? Porque mi fuente financiera me dará más casa. Sin embargo, mi casa, bueno, pues sí, obviamente tiene un impacto emocional, un impacto brutal en las personas en un momento determinado, pero pensando en el futuro prefiero ya mi estabilidad financiera y eso me lo da mi forma de trabajo, mi medio de vida. Es fundamental para mantener una cierta seguridad o una cierta salud mental, desde luego, la salud financiera, como bien comentas. ¿Algún otro apunte para el concepto salud? Quizás la salud vista desde el punto de vista social, digamos, lo de las relaciones personales son muy importantes, no solo en el ámbito laboral, también fuera de él, cómo me llevo con mis vecinos, con mis familiares, con mis amigos. Esto es difícil de manejar, difícil de controlar, pero desde luego repercute muchísimo al final en el concepto integral de salud, el cómo son esas relaciones con mi entorno. ¿Algo más? Sí, yo apuntaría que, bueno, en realidad, cuando hablamos de esa gestión financiera, es lo que hace el hombre desde que nace, ¿no? Claro. Es la gestión de los recursos. Claro. Y si me permitís un apunte por focalizar un poco el tema dentro de CEPSA, en CEPSA, dentro de lo que puede ser esa gestión de los recursos, tenemos una herramienta muy potente que es la retribución flexible, ¿no? Que dice, oye, eso tiene pues sus beneficios fiscales y los beneficios que puede, digamos, percibir el empleado, pues son muchos. Primero, porque le quitan todo ese problema de ir a la ventanilla, dónde llamo, dónde busco, eso te lo dan hecho, y encima tienes pues ese beneficio fiscal. O sea que aprender a gestionar los recursos y que encima te lo faciliten, yo creo que en el siglo XXI es otra palanca más de la salud en la empresa, ¿no? De hecho, nuestro programa, decía yo, que estamos trabajando en nuevas dimensiones y precisamente es el bienestar financiero. De hecho, el próximo día 7 de octubre ya tenemos nuestra primera sesión formativa en ese aspecto. Muy bien. Bueno, voy a contarles un dato muy interesante y es que hay un experto que ha descubierto lo siguiente. Resulta que la población más longeva del planeta está en 2 islas, solo que están muy separadas entre sí, porque una es Ikaria en Grecia y la otra es Nagoya en Japón. Y él se planteó, bueno, ¿y qué tienen en común los viejitos de una isla y de otra? Y descubrió muchas de las cosas que nos está contando la doctora esta tarde. O sea, hacen ejercicio, socializan, incluyen verduras que cultivan ellos mismos y, por supuesto, no comen nada que no puedan pronunciar. Esos nombres de las bollerías que están ya hiper mega procesados, olvídenlo. Es interesante tener en cuenta esto porque da la casualidad de que también descubrió que en ambos casos hay un tipo de boniato violeta que comen los viejitos de Ikaria y los viejitos del Japón. Es la misma batata que tenemos en Tenerife. Así que ya saben, todos a cultivar la batatita y a echarla también al potajito. Bueno, ¿y qué es lo que no se está haciendo todavía en la empresa?
Bien, las empresas, sobre todo en Canarias, están conformadas, como todos sabemos, fundamentalmente por personas, que son lo que podría ser en otras instituciones, o sea, en otras empresas, las máquinas, ¿no? La preocupación de las empresas por las personas es una preocupación creciente, porque por un lado hay una demanda social cada vez más exigente, en el sentido de que se precisa que la empresa sea no solo un motor económico, sino un motor social. No nos olvidemos que las empresas en el fondo no dejan de ser más que instituciones que mueven la sociedad, que dinamizan la sociedad, cuyo objetivo último es el crecimiento social. No nos olvidemos nunca en todos los órdenes, ¿no? Por lo tanto, la preocupación digamos, por el bienestar y la salud, evidentemente es creciente. El concepto de salud, tal y como lo hemos definido, da la sensación de que es un paradigma, donde tú puedes colgar ahí todo tipo de planteamientos en la medida en que lo único que es relevante es que haya alguien que tenga en cuenta esa variable cuando nos comportamos en nuestro funcionamiento diario, ya sea como persona, ya sea como individuo, o como trabajadores, o incluso como directivos, ¿no? Puesto que siempre las empresas tienen como referente el concepto de cultura empresarial y, por supuesto, digamos, la figura de la dirección, que es la que de alguna manera tutela, tal y como explicó antes José Manuel, tal es el que tutela, digamos, ese conjunto de preocupaciones, no solo de la sociedad, sino también de los trabajadores, o al revés, no solo de los trabajadores, sino también de la sociedad. Por tanto, es creciente si observamos la preocupación, y lo ha demostrado la doctora Hernández cuando ha hablado de que ha habido un crecimiento, digamos, cada vez mayor, porque las personas no solamente son recursos, sino que también son individuos que tienen una serie de inquietudes, y esa respuesta a esas inquietudes es un factor positivo. O sea, es un factor donde no solamente hay que asegurar la ergonomía del puesto de trabajo, o que aquello funcione, vamos, que no me moleste la silla ni que me moleste el papel, sino que además tiene que ser un mecanismo de mejora personal. Y evidentemente el individuo como persona tiene muchas facetas, y una de ellas, lógicamente, desde el punto de vista empresarial, es su satisfacción con el entorno que lo rodea, con las relaciones que le rodea, y eso, sin lugar a duda, si la empresa es un lugar de bienestar, se convierte lógicamente en un recurso, en una herramienta, de alguna manera, de crecimiento personal, y eso tiene repercusiones clarísimas de carácter económico y social. Por lo tanto, yo creo que se está avanzando muchísimo, y cada vez se está incorporando mayores aspectos. Bueno, y de hecho los objetivos de desarrollo sostenible, como se ha mencionado al principio, van en esa línea. Correcto. Consciente, digamos, de la importancia que tiene para el conjunto, ¿no? Imagínense, llevamos una dieta desequilibrada, muchísimo estrés, siempre al final de la procrastinación, del tiempo al límite, y todo eso tiene también una repercusión en la salud. Sin embargo, yo tengo en la mente en este momento imágenes de trabajadores japoneses haciendo tai chi antes de empezar. Hay una persona que está participando que tiene mucho interés en que la doctora nos hable más profundamente acerca de la iniciativa del mindfulness, y sobre todo si se puede implantar en otros centros de CEPSA. Bueno, ahora mismo lo estamos haciendo de forma telemática, con lo cual todos los trabajadores de CEPSA nos podemos unir a esta iniciativa, y les invito a que lo hagan. Iremos viendo en esta nueva andadura que vamos a seguir, o que continuamos, si es posible retomar de forma presencial y en qué centros de trabajo lo podemos hacer. Lo valoraremos seguro, pero ya les digo, le invito a hacerlo, porque es verdad que comenzó como una iniciativa de una compañera a la que se le unieron otras dos personas que toda su vida habían meditado, alguno incluso que hace esto a nivel profesional por las tardes. Y realmente el impacto, hemos pasado encuestas de salud, y el impacto que ha tenido en las personas que de forma continua lo están practicando, algunas que se iniciaron con este grupo que comento, realmente se han obtenido resultados. Y de hecho, bueno, nos comentaban, la verdad que algunas de las encuestas eran muy emotivas, porque decían que, oye, gracias a eso, tanto el periodo de confinamiento o a situaciones adversas que se tuvieron que enfrentar a nivel familiar o personal en aquel momento, no cabe duda que el impacto fue menor gracias a estas sesiones, porque se sentían acompañados, aparte del impacto a nivel individual. Carlos, entiendo que entiendo que en este momento en el Cabildo
no hay sesiones de mindfulness todavía. No, por ahora no, pero todo llegará. Todo llegará, seguramente. Pues ahí va mi pregunta. Escuchando lo que nos acaba de decir la doctora, supongamos que el Cabildo da una pauta de cómo implantar el mindfulness para mejorar la salud de los empleados. ¿Qué sería lo básico para poder poner en marcha una iniciativa como esta? Les voy a decir lo que sería lo más difícil, casi voy a empezar por lo contrario. Venga. ¿Qué nos complicaría más? Lo que nos ocurre muchas veces. Existe un estereotipo del empleado público de que no aprovecha su tiempo, que no es productivo, que no es efectivo en el trabajo, y las campañas de promoción de la salud a veces son mal vistas por la sociedad en general cuando son aplicadas en administraciones públicas. Eso es un hándicap que tenemos y un problema. Y no hay duda, pues yo por lo menos no la tengo, que cuanto más invirtamos en salud de nuestras personas, de las personas que componen nuestra organización, mayor va a ser su rendimiento, más efectivos vamos a ser, más productivos. Hay datos por aquí de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo que habla de que por cada euro que se invierte en promoción de la salud, revierte entre 2,5 euros y 6 euros en las empresas. O sea, no son datos inventados, vienen de estudios que se han hecho, pero a veces a las administraciones públicas nos cuesta mucho vender esa imagen hacia el exterior, no tanto hacia el interior, que nuestros empleados evidentemente están encantados de que cuidemos su salud, pero es un problema que tenemos y a veces quienes tienen que tomar las decisiones van con pies de plomo porque saben que puede venirse en contra, sobre todo hoy en día, más que los medios de comunicación, las redes sociales es lo que un poco nos hace cada vez más daño, ¿no? Donde todo el mundo se expresa basándose en el anonimato, se expresa diciendo lo que considera, a veces superando incluso la libertad de expresión, y es un poco lo que a veces da miedo y nos hace parar algunos de los proyectos. Vale, esa es la dificultad, pero suponiendo que ya está superada, ¿cuál sería el siguiente paso? Si fuésemos capaces de superar esto, probablemente empezaríamos buscando, como hacemos en otras muchas ocasiones, ejemplos como los de CEPSA. Veríamos qué están haciendo otras entidades, cómo funcionan, cómo han trabajado, dónde se han equivocado, que de ahí se aprende mucho, y seguramente implementaríamos un sistema parecido. Yo creo que hay veces que es mejor que innovar. Cuando ya otros han pasado por esos pasos, pues lo mejor es copiar, así de claro. Qué bien. Bueno, en coaching decimos modelar. Exactamente. José Manuel, ¿qué se siente al escuchar todo esto y al saber que el Cabildo de Tenerife quiere modelar a CEPSA en algo tan importante como es la salud de los trabajadores? Pues hombre, se pone uno algo coloradillo, ¿no? ¿Qué cosas, ¿no? Bueno, en realidad uno siente orgullo, ¿no? Es decir, una compañía como CEPSA que nace aquí, ¿no? Nosotros, llegó un día uno de nuestros antepasados aquí hace 90 años, llamó a la puerta y el Cabildo y el Ayuntamiento de entonces le abrió las puertas y se creó CEPSA, ¿no? Y después de 90 años escuchamos cosas como esta, ¿no? Decir, oye, que si tenéis una buena iniciativa que podamos tener y aplicar a las administraciones, estamos encantados de quererla. Pues, ¿qué más le puede pedir una compañía, ¿no? Es decir, que tener en las administraciones esa avidez, ¿no? Yo no puedo decir más que gracias por esa historia y sobre todo gracias a Laura y equipos como ella que son capaces de transmitir todas estas cosas que hacemos y desde luego gracias al Foro de Diálogos en Acción, porque si no estas cosas se quedarían pues en el barrio de la refinería, claro, y poco más, ¿no? Claro. Así que yo creo que eso es el verdadero valor que aportan todas estas iniciativas de diálogo. Así que gracias por el piropo. Dayana, estamos en una casa, CEPSA, que ya tiene una responsabilidad social corporativa, como estamos viendo. Pero es evidente que la responsabilidad social corporativa también ha de ir vinculada a organizaciones como la Organización Española contra el Cáncer. ¿De qué manera fomenta la organización el contacto con empresas para poder generar esa responsabilidad social? Bueno, nosotros en la asociación tenemos un programa de empresas que se llama Tu Salud es lo Primero, donde todos los meses envía mails a los empleados de las empresas con las que nosotros eventualmente trabajamos y estamos vinculados por diferentes campañas que se han realizado, donde se les envía un mensaje, un mail, píldora, que es un mensaje predeterminado, compartiendo información sobre alguna campaña que se esté llevando a cabo en ese momento. Es una manera de estar cerca, de estar compartiendo, este intercambio súper rico donde se aprende y se invita al otro también a copiarnos. Pero no, creo que es un buen ejemplo para invitar a todos y hacer que cada entidad y cada asociación pueda sumarse a esto. Creo que ahí está la clave fundamental que invita a pasar de la teoría a la práctica y
y hacer que la opción saludable sea la opción fácil y eliminar algunos mitos que consideran que, bueno, no me puedo cuidar en mi dieta, no puedo hacer ejercicio. Yo creo que los primeros pasitos son los que cuestan, pero que una vez iniciado es un camino que se puede hacer hábito. Bueno, ahora hablo a la psicóloga, que también lo eres. Me estás hablando, por lo menos es lo que yo estoy comprendiendo, que lo primero es romper creencias limitantes. De pensar, no tengo tiempo, estoy ya muy mayor, esto no me va a servir. ¿Cómo se puede hacer? Yo creo que tiene que ver con romper esos esquemas. A veces hacer una dieta, no sé, hay mitos como que es más difícil o es más caro, y yo creo que no, que se puede hacer pequeños pasitos y hacer de la opción saludable, como decía antes, la opción fácil. Pequeños tips de cambiar la alimentación, de empezar a iniciarse en la actividad física, aunque sea como nosotros hacemos con nuestras rutas saludables, una vez en semana, compartiendo en grupo, donde te invita el ámbito, ¿no? Yo creo que ahí está. En esto de adquirir hábitos saludables tiene que ver con movernos en un ámbito que nos invite día a día a estar ahí, estar cómodos. Creo que está ahí. Doctora, de todas las iniciativas que escuchamos en la ponencia, ¿cuál fue la que sorprendió al equipo que ha puesto en marcha todo esto por la acogida mayoritaria que tuvo entre los trabajadores y trabajadoras de la empresa? Yo creo que fueron muchas las que han sido muy bien acogidas. De hecho, nosotros también trabajamos, lo que pasa que no quise ir nombrando a todos los colaboradores, pero tenemos una colaboración muy estrecha nosotros también con la Asociación Española contra el Cáncer. Yo destacaría, yo creo que precisamente porque impacta en el bienestar emocional tan importante ahora y porque además, aunque es cierto que tenemos colaboradores externos y es increíble trabajar con ellos, la iniciativa del mindfulness, y precisamente porque parte directamente de nosotros mismos. Y entonces es una cercanía, o sea, cuando alguien de tu misma empresa, con tus mismos inquietudes y posiblemente tus mismos, diferentes circunstancias, pero que compartimos espacios de trabajo, oye, te da la mano y te invita a hacer una actividad que además, cuando ya la empiezas a hacer hábito, ves lo bien que te sienta, es increíble. Entonces, yo destacaría precisamente esa. Mindfulness. En este caso sí, bien, acompañado de todo lo demás. O sea, no me podría quedar con una, porque es cierto que luego no podría entender el mindfulness y luego hay que parar en el día, pero hay que moverse en el día. Claro. Hay que alimentarse bien. O sea, yo creo que es que todo va sumando, pero destacaría esta principalmente. Carlos, ¿qué demanda la sociedad del siglo XXI a la farmacia? ¿Qué pide? Básicamente, cada vez más información, cada vez más consejos sobre salud. Tener una fuente fiable. Me estoy adelantando al lema que habías dicho de lo que podíamos sacar de lo que había dicho la doctora Hernández, pero básicamente es eso, o sea, realmente tener un sitio donde uno pueda preguntar sus inquietudes sobre salud y sea un profesional que la atienda relativamente rápido. Ya hablaba antes de los horarios de las farmacias, que son muy amplios, puedes tenerlo a cualquier hora del día prácticamente, de hecho las guardias están para otras cosas, pero el horario de las aperturas de las farmacias son muy amplios. Puedes hacerlo al lado de tu casa, puedes tenerlo cerca, y cualquier iniciativa, y de hecho lo vemos todos los días en la farmacia, la gente que nos pregunta cada vez más, lo que hablabas de cuidados de piel, protección solar. De hecho estaba hablando de la Asociación Española contra el Cáncer y nuestro presidente del Colegio Farmacéutico de Santa Cruz de Tenerife, miembro de la directiva de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Tenerife. Y realmente es eso. Básicamente yo creo que la demanda cada vez mayor de una fuente o de un consejo sanitario fiable y realmente accesible es lo que más nos están demandando a los farmacéuticos en la actualidad. Y de hecho, ya lo hablaba antes, en connivencia con los médicos y con el resto de personal sanitario, porque debemos formar un gran equipo y de hecho cada uno en el ámbito de su responsabilidad intentar sacar la salud de las personas adelante. Es básico, antes hablabas de €1 invertido en una iniciativa de promoción de la salud, es muchos euros revertidos en tratamiento de la enfermedad. O sea, es brutal, pero es difícil de entender. En una isla o en una enfermedad tan prevenible como puede ser la diabetes, en un sitio como el nuestro, donde realmente es una epidemia, claro. Es increíble que no haya muchos más programas a nivel escolar, a nivel empresarial, de prevención de la diabetes, que se puede prevenir, que además es que es muy sencillo y que además genera unos costes brutales para la sanidad pública posteriormente, pública y privada, es decir, costes brutales
en gastos sanitarios como puede ser el tratamiento de la diabetes y que genera una degradación clara de la salud de las personas a la larga, es increíble que no se haga. O sea, realmente nosotros que no nos lo explicamos, pues porque no es el ahorro mañana, o sea, el ahorro es dentro de 10 años. Claro. Entonces, ahora tienes que invertir un poquito, eso es cierto. Y eso es lo que nos cuesta ver a las autoridades sanitarias, nos cuesta hacerles ver que ese pasito hoy va a generar grandes carreras en el futuro. Y ahí es donde tenemos que incidir más. Básicamente en la promoción de la salud, o sea, en la prevención de la enfermedad. Y ahí hay que meterse. Por eso digo que es lo que más nos está demandando la gente y además la gente se da cuenta. Y por eso nos piden cada vez más cosas. Bueno, acabamos de escuchar lo que le pide la sociedad del siglo XXI a la farmacia, pero voy a trasladar la pregunta a la universidad. ¿Qué se ha detectado que se solicita a una entidad educativa tan extraordinariamente importante como puede ser la Universidad de La Laguna? Bueno, intentaba el mismo orden que decía antes Carlos, intentando adelantarme a ese resumen que nos pedían antes. La salud no deja de ser más que un bienestar. O sea, el bienestar es una inquietud global, social, que nos permite mejorar nuestra vida en todos los órdenes. Y ahí las instituciones y empresas tenemos que responder en la medida en que nuestra actuación se deriva desde el punto de vista organizativo, puesto que en el fondo lo que están pidiéndonos es establecer formas de organizar las cosas para que creemos hábitos donde los individuos realmente adoptemos comportamientos adecuados, que es en definitiva de lo que se pretende, y la universidad como institución social que es, donde se reúnen multitud de disciplinas y multitud de personas, y además tenemos la responsabilidad de formar a los futuros directivos y a los futuros trabajadores y futuras personas de la sociedad. Evidentemente todo este tipo de planteamientos que se hacen y el traslado de estas inquietudes y sobre todo esta preocupación, que es la que en teoría, como un paradigma que decíamos anteriormente, nos permite entender, Dayana, como decía antes tú, o sea, el hecho de que nos planteemos en nuestra vida como una necesidad o como un planteamiento el no despreocuparnos a pesar del trabajo, a pesar de bueno, pues que a veces somos más o menos beligerantes en determinadas cuestiones, que eso sea digamos, un foco fundamental. Y yo entiendo que el papel de todos nosotros está ahí, o sea, y que colocar a los trabajadores es fundamental en el centro de las cosas, pero también que esto tenga repercusiones sociales, porque la sociedad al fondo es el que hay que responder, ¿no? Nos ha entrado una pregunta preciosa, doctora, y es ¿qué está haciendo SEPSA para favorecer la salud y el cuidado de las embarazadas, de las madres lactantes, de los bebés? Bueno, pues en primer lugar, proteger la salud siempre, o sea, una vez que somos conscientes de que una de nuestras compañeras está embarazada en fase de lactancia, por supuesto, analizamos su puesto de trabajo. En el momento en que sepamos que tiene riesgo, obviamente no permitimos que continúe exponiéndose, como es lógico, incluso a veces hasta antes de quedarse embarazada. Y luego es cierto que, no en todos los centros, pero por ejemplo en la Torre Madrid sí que se habilitó incluso un área, pues oye, para lactancia y dando por supuesto la formación y el seguimiento, o sea, seguimiento continuo. Cuando esto sucede, pues los sanitarios de la compañía estamos siempre cerca. ¿Hay alguna embarazada en este momento dentro del equipo? Somos tan poquitos que yo creo que no voy a contestar, si me lo permites, Andrés, por favor. Protección de datos. Porque es que la protección es, efectivamente. Es para mandarle un beso, lógicamente. Tú manda besos y ya. Bueno, estamos ya concluyendo la tarde, esta mesa de diálogo dedicada a la salud, algo tan importante, tan básico en la vida de las personas. Y ahora sí, les voy a pedir a cada uno de ustedes un eslogan, un titular, una frase de resumen, especialmente con lo que le hemos escuchado a la doctora y también con lo que ha ido surgiendo a lo largo de todo el diálogo. Empezamos, Jorge, si te parece. Sí, bueno, si me permite voy a decir dos. Una, porque me gustaría destacar mucho de la intervención de la doctora, una frase en la que hablaba de la responsabilidad ética de las empresas de cuidar la salud de sus empleados. Creo que eso es una cuestión clave, muy importante, que me gustaría destacar, pero no parece un lema, entonces por eso quería destacar esto, y el lema sería: si te ayudan a cuidarte, aprovéchalo por tu propia salud. Ese sería un poco el lema que diría. Qué bien. ¿Carlos?
Yo, como bien decías antes, y arrimando un poco a la Juana y Sardina, y en base a las que alguna vez también tú has hablado de fuentes de información, de redes sociales y de malas informaciones que recibimos continuamente, procesos como ahora de antivacunas, anti-gente que no está haciendo caso adecuadamente y que puede confundir a la población, usen fuentes de información fiables, usen los servicios adecuados de las empresas para informarse sobre algún problema sanitario, usen a los profesionales sanitarios, que usen a la farmacia. Fuentes de información fiable, me quedaba yo. Muchas gracias. ¿Dayana? Yo me quedo con una frase puntual que dijiste: responsabilidad y compromiso ético. Y la verdad es que yo me siento muy orgullosa del equipo para el cual formo parte, la asociación que esté tan dedicada, con tanta vocación y con tanto amor realmente en los tiempos que corren, de pertenecer a un equipo como la asociación. Y bueno, y que referentes como hay hoy en esta mesa de grandes empresas y entidades que estén interesados por estas temáticas, considero que vamos en el cambio que necesitamos y que vamos a construir el mundo que nos merecemos. Ángel. Coincidir en todo lo que se ha planteado. La salud es una inquietud social donde tenemos que saber dar la respuesta que la sociedad nos está pidiendo. Y evidentemente, el que mejor lo haga es el que realmente más va a contribuir a ese cambio social que estamos tratando de plantear. Muchas gracias, José Manuel. Pues lo malo que te toca hablar el último es que ya lo sé todo. Pero bueno, yo me quedaría con un tema de compromiso, ¿no? Que utilicemos esto como un músculo para el compromiso y sobre todo para el cambio cultural, que yo creo que es importante. Es decir, la sociedad está cambiando y todos estos programas, todas estas nuevas iniciativas, todo este código de buen gobierno tiene que ir tendente a que las formas de trabajo tienen que ser diferentes porque la sociedad es diferente. O sea, no podemos ser el dinosaurio que está ahí diciendo, ¿usted viene a trabajar conmigo? No, por favor. Esto es un win-to-win, ¿no? Entonces, músculo para el compromiso y para el cambio cultural. El programa se llama Tu salud nos mueve. Pues yo le voy a dar la vuelta para quedarme con el último titular: muévete para tener salud. Y de esa forma también integramos lo que significa el ejercicio físico, el no sedentarismo, que eso nos llevará también a respirar mejor, a tener unas mejores endorfinas en el cerebro, a tener mejor actitud mental positiva. Ha sido un gran placer acompañarles en esta tarde en esta nueva mesa del diálogo de CEPSA. En breve recibirán información para la siguiente convocatoria y además queremos agradecer a las personas e instituciones que individual y colectivamente han querido manifestar su interés, inscribiéndose, matriculándose, queriendo también participar con nosotros. De manera particular a aquellas personas que nos han enviado sus interesantísimas preguntas y sobre todo a las personas que nos han acompañado en esta mesa de diálogo, a las que les agradecemos de todo corazón su sabiduría y su bondad. Muchísimas gracias y muy feliz tarde. Gracias.